Bueno, encantados de volver después de la sesión anterior, y vamos a continuar, ya que hemos podido cambiar además la clausura para la 1:30. Eso sí que me exigen puntualidad, porque a la 1:30 vendrá el representante institucional de la UIM también para realizar clausura. Por ello, me imagino que en el turno de preguntas pues quizás no se puedan atender todas ellas. Lo que sí que les pido es que sinteticen quizás también y que sean muy directas. La verdad es que somos también muy afortunados de contar hoy aquí con Silvia Montoya, que es la directora del Instituto de Estadística de la UNESCO. El Instituto de Estadística de la UNESCO está situado en Montreal. Ella, pues hay que agradecerle también el esfuerzo que ha hecho para estar aquí hoy con nosotros, porque bueno, es un viaje muy complicado, tenía una agenda muy difícil, y le agradecemos profundamente que esté hoy aquí y que comparta unos temas que son de mucho interés para España y que todavía en nuestro país no tenemos tanta información acerca de los objetivos 2030, de ese objetivo cuarto de asegurar la calidad y la equidad en educación. Silvia Montoya es una experta en educación que ha venido desarrollando durante muchísimos años como directora del Instituto de Evaluación de Argentina, como directora del Instituto de Evaluación y Estadística de la provincia de Buenos Aires. Ella es profunda conocedora de sistemas educativos, además trata con mucho rigor todos los datos y trabaja en base a la evidencia empírica para compartir y que se puedan tomar las mejores decisiones de política educativa, por lo cual para mí es un placer que esté hoy aquí con nosotros. Silvia Montoya, gracias. Bueno, vamos a ver si... Ahí estamos, bueno. Muchísimas gracias, gracias Vicente, gracias a la universidad, gracias al Instituto de Evaluación de España. La verdad que para mí es un placer estar acá y bueno, una de las ventajas, ya comenzando por el idioma, digamos, en general, son pocas las oportunidades que tenemos de poder compartir con audiencia hispanoparlante más localizados en el norte sobre el tema de la Agenda de Desarrollo Sustentable, sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable. El Instituto de Estadísticas de UNESCO es, por el marco de adopción de la Agenda 2030, el encargado y la fuente de los datos que son internacionalmente comparables a nivel internacional, y es el encargado de definir metodologías a nivel internacional, trabajando con gobiernos, con partners como son la OECD, el Banco Mundial y UNICEF, más otros partners que nosotros estamos incluyendo, y ahora vamos a repasar un poquito en definir los lugares donde hace falta metodología y sobre todo caminar en la comparación de temas internacionales, porque sabemos que hay muchas evaluaciones que existen, pero el tema es cómo terminar teniendo una métrica universal, una métrica mundial que nos permita comparar bajo el mismo parámetro. Todos nos dedicamos a evaluación y sabemos que eso no es simple, es más bien bastante complicado. Es complicado en un país, más complicado es a nivel internacional. Entonces, primero lo que me gustaría es que repasemos un poquito y caminemos un poco juntos dónde estamos en la discusión de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030. Tenemos varias cuestiones dando vuelta, o sea, y ahora vamos a repasar un poco. El primer punto es tener claro cuáles son los niveles de monitoreo o de evaluación y de comparación que nos define esta nueva agenda que está fijada por países. Hay 4 niveles que son el nivel nacional, que es el marco claro donde los países definen sus objetivos de política e integran indicadores, pero eso está integrando dentro de un marco regional donde en general las regiones tienen una cuestión que comparten en ciertas dimensiones que son iguales y diferentes y está llamado a ser uno de los niveles de monitoreo. Hay otro marco que es el temático, que es el específico de educación, es decir, cuáles son los indicadores de educación específicos del área, donde no solamente hay metas globales, sino que se integran distintos aspectos que se consideran que son relevantes para todos, independientemente de dónde esté situado el país. Y hay un marco global, que es el marco global de cuáles son los indicadores que uno puede tomar como los niveles, los indicadores mínimos para los cuales podemos tratar de pensar que todos los países lo tienen que seguir. Y como pueden ver, estos marcos interactúan, porque el marco global es en realidad el que define en general la menor cantidad de indicadores y los otros marcos son los que van adaptándose de alguna manera. Y esto también se agrega con distintas dimensiones que existen, porque hay dimensiones subnacionales que nos pasan en los países,
Hay niveles del sistema educativo, el nivel preprimario, el primario, el medio, hay cuestiones de datos oficiales versus no oficiales, la estadística no oficial, la recolección de estadística por miembros de la sociedad civil, por distintas alternativas, por las universidades, por researchers, que terminan siendo datos que no son oficiales porque no son de los países. Hay mucha estadística que está, sobre todo con esta nueva era del Big Data, de la revolución de datos, el Data Revolution y todo lo demás. La realidad es que hay mucha estadística no oficial que desde muchos de las conducciones del sistema estamos interesados de todas maneras que se integren de alguna manera a los datos disponibles para este monitoreo, y hay cuestiones de calidad institucional, contextual, que son importantes en la definición de estos indicadores. Y esto la verdad que es como un gráfico que, como para tomar una mirada rápida de cuáles son los 17 objetivos que tenemos de desarrollo sustentable. Los objetivos están definidos en dos cuerpos de indicadores grandes. Los indicadores en azul oscuro son las metas sustantivas, las metas de política, y los que están como en celeste más claro son los que son llamados medios de implementación. O sea, los celestes más claros vienen a ser las acciones que se tendrían que hacer, o las cuestiones en términos de provisión para que lo que está como meta sustantiva, o el azul más oscuro, termine siendo efectivamente implementable y lograble. Si no logramos cumplir con los medios de implementación, es muy complicado que logremos cumplir con las metas sustantivas. Están las 17 metas globales que están, digamos, y ustedes pueden ver, digamos, de alguna manera que la cuestión, digamos, ahí depende de la meta. ¿Cuál es? La meta de educación es la meta 4. Hay una diferente cantidad de objetivos, no hay ningún porcentaje definido, y Naciones Unidas no sentó ni los países cuáles son lo que hace falta, pero son en definitiva 169 metas que tienen 107 metas sustantivas y 62 medios de implementación. UNESCO tiene la posición en la meta 4, que son todos metas sustantivas. Por ejemplo, el indicador de teachers, que es el último de la lista de las 10, nosotros no podemos considerar que la parte docente sea considerado como un medio de implementación cuando es un objetivo central a la agenda. Este segundo gráfico, que se mete un poquito más rápido y con mucha profundidad, pero tiene una densidad de información importante, vuelve a reclasificar las 17 metas, las 17 objetivos, las 169 metas, y los 241 indicadores que informan esos 169 objetivos. Idealmente se había comenzado con la idea que solamente hubiera un indicador por objetivo, con lo cual deberían ser 169, pero bueno, como estas cosas pasan, se fueron agregando algunos indicadores. Entonces ustedes pueden ver que los indicadores se clasifican en 3 niveles, el verde, el amarillo y el rojo, con el viejo sistema de semáforos. Está relativo a ver en qué caso los indicadores, 2 criterios: si existe metodología y si existe cobertura en la recolección de los datos. Entonces, el primero, que sería el Tier 1, que lo ha definido el grupo de países que lidera la medición y la definición de estos temas conceptuales. El marco verde es el caso donde hay metodología y hay cobertura. El caso que está en amarillo, hay metodología pero no hay cobertura en la recolección de los datos, y el caso que está rojo son indicadores que se han definido como objetivo de declaración de objetivo. No hay una metodología que esté acordada y no hay tampoco cobertura asociada por la cuestión. Entonces, el caso obviamente más complicado es lo que se llama el Tier 3, o el que está en rojo, y depende de la clasificación de la meta. Ustedes pueden ver que en educación tenemos pocos indicadores rojos. El instituto, en coordinación con el resto de nuestros partners, que son UNICEF, Banco Mundial y OECD, presentamos los argumentos por los cuales en realidad en educación el objetivo 1 y el último tampoco son Tier 3, sino que están todos calculados entre el Tier 1 y 2, que lo que implica es que en realidad lo que tenemos que intensificar es el proceso de recolección de información. Y como para tener un poco de perspectiva, además de esta un poco global, y ya situándonos y moviéndonos al marco temático, es cómo han cambiado las cuestiones de medición desde lo que son los objetivos del milenio y lo que fue la educación para todos, a estos objetivos de desarrollo sustentable, donde la agenda engloba todos los aspectos y además es universal, o sea que no nos toca nomás a los que venimos como yo de Argentina, de un país que podría ser clasificado en desarrollo, sino que es una agenda que nos compete a todos los países, porque todos tenemos algún problema dentro de esta agenda global y cuestiones que tenemos que cubrir.
Entonces, en educación se ha pasado, digamos, en cuanto a la duración del monitoreo, estamos siempre situados en 15 años, por eso la meta es 2030. La definición de indicadores es un tema central de esta agenda. En la agenda anterior fue un conjunto de expertos que fueron elegidos por organizaciones internacionales, digamos, entre ellas, por supuesto, UNESCO, junto con los otros, y se pusieron unos indicadores que fueron propuestos por los expertos, y estos indicadores fueron los que sirvieron para monitorear, y de repente fue un enfoque de lo que se llama de arriba hacia abajo, y los países se encontraron con esto. En este nuestro nuevo esquema son los países miembros. 28 países que representan a las distintas regiones del mundo, que han sido elegidas en cada región, son los que han fijado en la agenda. O sea que la agenda nosotros nos sentamos, informamos, UNESCO interviene coordinado con nuestros partners en forma activa, en recomendar en la parte técnica, pero al final del día son los 28 países que se encierran y deciden cuál es la lista de indicadores que es la que finalmente termina sucediendo y la que tenemos en este momento. Y en el alcance de los objetivos, en esta agenda se planteó que hay desde la educación primaria universal y la finalización del ciclo primario y la paridad de género, hemos cambiado un foco de aprendizaje a lo largo de la vida, con un enfoque claro en resultados de aprendizaje y en la medición y el uso de la evaluación, y los temas de equidad, pero no solamente equidad de género, equidad para contemplar distintos grupos, de acuerdo a la localización, de acuerdo al tema étnico, de acuerdo a las diferentes cuestiones de falta de habilidades o falta o la existencia de habilidades diferenciales, como es lo que... Y el número de metas ya pasaron de ser 2 a ser 10, ustedes lo vieron en el gráfico, y los indicadores que había en realidad en el Education for All y en las metas del milenio eran 4, más la desagregación de género. Ahora los indicadores son 11, hay una sola meta que tiene 2 indicadores, que es la parte de preprimaria, y las desagregaciones son por lo menos 5, o sea que todos los datos, en la medida de lo posible, tienen que ser informados en forma desagregada para esas 5 desagregaciones que han sido de nuevo fijadas por los países, e idealmente, con el tiempo, tenemos que hacer que eso pase para todos los indicadores. Hay indicadores temáticos del área de educación que han sido definidos por el grupo de stakeholders, y ese grupo de indicadores temáticos eran 18 antes, son 43 ahora, y los vamos a repasar un poquito rápidamente cómo se fijó. ¿Cuáles son las prioridades de esta agenda? Nuevas, la calidad de la educación o la medición de los resultados. Hay 5 de las 10 metas que están relacionados de alguna manera a esta definición. El desarrollo de la educación primaria, los primeros años de la educación primaria, el fin del ciclo medio y el fin de la primera segmento de la educación secundaria, las competencias de jóvenes y adultos, cómo nos preparamos para el mercado de trabajo en distintas dimensiones, en la dimensión de habilidades, en emprendedorismo, en la parte tecnológica, en la parte de integración y otros tipos de trato del medio ambiente, la parte ciudadana y el respeto por las diferencias, y el tema de seguir el aprendizaje a lo largo del ciclo de vida con la educación técnica, vocacional y profesional. Entonces las competencias son amplias, y el segundo foco es el de equidad en la calidad y la inclusión, donde hay desagregación por sexo, por localización geográfica, riqueza y situación de discapacidad o habilidades diferentes, la extensión en el uso de los índices de paridad y la consideración de algún otro indicador para medir la equidad, la necesidad de considerar contextos específicos como el tema de los refugiados, como el tema de las situaciones en conflicto y los otros grupos vulnerables en los cuales hay las clasificaciones. Y un poco para repasar y para que tengamos en claro cómo se definieron los indicadores y para mencionar brevemente cuáles son los procesos que ha habido que definitivamente en el marco global y temático que ya están definidos, los marcos regionales y nacionales. Hay algunos países que van a estar presentando sus propuestas en la próxima reunión del High Level Policy Forum en Nueva York en 2 semanas. Hay países voluntarios que ya tienen sus esquemas, pero en general los procesos nacionales están yendo a una distinta rapidez, igual que los procesos regionales. El primer tema para tener en cuenta es que hay 2 procesos que están estrechamente vinculados, que es la definición de los indicadores globales. Los indicadores globales han sido hechos por 28 Estados miembros, hay una interagencia de grupos de expertos que están fijados por los países, que son denominados en la jerga como el IAG de los Objetivos de Desarrollo Sustentables, donde los organismos internacionales participamos como observadores. Ha habido 2 reuniones en 2015 y varias rondas de consulta global de todo tipo, abiertas y cerradas, que han permitido fijar la lista de indicadores.
En el caso de la lista de indicadores temáticos hay una propuesta de un grupo Technical Advisory Group que está conducido por el Instituto de Estadísticas de UNESCO, donde el primer grupo participaron expertos. El año pasado pusimos a todos los países que están en el grupo, más miembros de la sociedad civil para que participen y aporten sus puntos de vista. De Education International, que representa a los docentes a nivel internacional, a los gremios docentes, es parte de ese grupo. Y participan en esta última etapa en el 2015 para definir. Entonces son dos grupos de stakeholders o grupos de hacedores totalmente distintos. A nivel global los países, a nivel temático todos los stakeholders relacionados a educación. Esto resultado en la lista esta de indicadores y de target que ustedes están viendo, que es un documento que la presentación está disponible, el link está disponible, es un documento de la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas que fue aprobada en marzo y son indicadores que a las oficinas de estadística de los países ya son indicadores que tienen que ser incorporados como parte del trabajo. Y los indicadores temáticos de educación, la propuesta fue parte de la adopción del Marco de Acción 2030, que en 4 de noviembre del año pasado fue adoptado unánimemente por los países miembros y por la sociedad civil y las organizaciones internacionales en la Conferencia General de UNESCO. Entonces, ¿en dónde estamos en este momento parados? Y casi cerca de la finalización de la definición de la lista de indicadores. Ya el proceso ya lo caminamos, en junio se presentó y pasó sin problemas en la Comisión Económica y Social de Naciones Unidas y todos estamos realmente mirando la reunión de septiembre de Naciones Unidas para que la Asamblea General adopte la lista de indicadores y, sin embargo, ya estamos trabajando con los miembros de los países del grupo interagencia para la implementación, definir cómo son los indicadores, existe metodología o no, cómo ayudamos a los países para que se implementen en distintos grupos de trabajo. Y en el marco de esto también tenemos que terminar con la parte de la puesta en punto de esto y dónde están definidos los marcos. Entonces tenemos acá un marco que es el de la Comisión y el otro marco que es temático, que están incorporados en el Framework for Action. Y ¿cómo articulamos estos dos indicadores? Por un lado, los indicadores globales tienen un carácter obligatorio, son los 11 indicadores que los países tienen que usar para monitorear. Eso lo han definido los países, se han acordado y lo tienen que seguir. Los indicadores temáticos, ¿cuál fue el trabajo que hicimos desde la conducción y con nuestros partners, digamos, técnicos? Fue definir otra serie de indicadores que pueden ayudar a que el indicador global informe mejor el target. Entonces, el primer target es educación básica universal para todos y el indicador es solamente la medición de los resultados de aprendizaje. El grupo técnico consideró que es mejor agregar otros indicadores para medir esa meta como la etapa de compleción. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que tenemos nosotros en la parte de los indicadores globales en educación? En el indicador 4.1 nos ocupamos de los aprendizajes de los niños y jóvenes que alcanzan el dominio de lectura y matemática en diferentes puntos del ciclo. En el indicador 2.2.1 y 2.2.2, que son relativos a preprimaria, nos ocupamos de si los niños están preparados para ingresar a la primaria, pero nos ocupamos también de mirar si los chicos participan en alguna forma formal de preprimaria, que está comprobado sobre todo en contextos vulnerables, que es una manera importante de ayudar en los estímulos apropiados para que los chicos estén listos. Hay una tasa de participación de jóvenes y adultos en formación, que es el indicador 3. Miramos la parte de tecnología y las capacidades en la meta 4, sobre todo la parte de alfabetización digital. Miramos la parte de equidad en el indicador 4.5. En el indicador 6 miramos los skills de los jóvenes y adultos y cómo ocurren a lo largo del ciclo de vida. En el indicador 7 nos ocupamos de educación cívica y de la educación para el desarrollo sustentable. Y miramos después la calidad de las escuelas, cómo está el contexto para ver si las cuestiones de infraestructura son las apropiadas. El gasto en educación forma parte y cómo ayuda en la parte de su distribución y cómo ayuda en la parte de transferencia a los países en desarrollo. Y en el indicador 10 nos ocupamos de los maestros y la disponibilidad de maestros, siendo que en el indicador 1 tenemos un caso concreto entre las interconexiones del gasto y la inversión en educación de los países. Y en los indicadores temáticos, que son los que ayudan al marco global en incorporar otras dimensiones, ayudamos con incorporar 32 indicadores más, que son los que consideramos que pueden ayudar a la meta, que son un menú para el cual los países tienen que elegir. ¿Tienen los países que medir los 43 indicadores? No, a lo mejor eligen solamente los 11 globales y nada más. Algunos países elegirán otros temáticos y algunos países pondrán algunos que están afuera del marco temático. El intento fue tratar de dotar y tener un acuerdo de todos los indicadores, de todas
los stakeholders relevantes en cuanto a qué estos indicadores podían ser. Entonces estos indicadores temáticos son uno de los niveles de monitoreo, producen una dimensión más amplia y una visión más amplia y incluyen otro número de indicadores. Y concretamente, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que los que están en cuadrito rojo son, por ejemplo, los indicadores que incorporamos en el marco temático, y acá lo tenemos incorporado por concepto. Entonces, para el concepto participación y finalización de un ciclo, en el indicador global tenemos la participación en educación preprimaria y la participación en educación técnica y vocacional. El grupo de expertos con los países consideró que también estaría bien mirar la participación en educación primaria y media y la participación y la finalización de educación primaria y media. No es solamente suficiente que los chicos vayan, sino que los chicos terminen. El Instituto publica el viernes el dato oficial en el High Level Policy Forum de los chicos que están afuera de la escuela, esta vez en la educación primaria y media, que es la primera vez que el indicador se saca, y los números muestran que realmente es un indicador que todavía nos hace falta para entender qué pasa. En la parte de política y provisión consideramos que el hecho que esté todavía streamline, que esté en el currículum, en las políticas, en la capacitación docente, la parte de Global Citizen, la parte de educación para la sustentabilidad, son temas importantes, pero hay que todavía mirar los años de gratuidad y las políticas públicas que promueven la equidad. Mirar que los estados tengan políticas públicas que protejan las diferencias entre grupos y que promuevan esa existencia es todavía algo que necesitamos mirar, porque para más obvio que nos parezca a muchos de nosotros, no es obvio en muchos contextos y países que esto esté. Entonces el hecho de poner una ley no resuelve el problema, pero ayuda bastante. En la parte de conocimientos ha pasado exactamente lo mismo, entonces se han incorporado algunas de estas otras dimensiones, como es la parte de alfabetización digital y la medición concretamente de la segunda parte de la brecha digital, y la parte de resultados de aprendizaje con algún grado de desarrollo en otros niveles. Entonces, el indicador temático, de nuevo, incluye en la parte de docentes, por ejemplo, mirar la motivación, el apoyo a las calificaciones, no solamente que la formación y solamente los años de formación. En la parte de becas, mirar el número de becas, y en la parte de infraestructura, mirar algunas cuestiones de contexto. Entonces, estos son los tres documentos que, si estoy sentado al frente de una dirección de estadística, como estaba yo en su momento en el marco del gobierno nacional y el gobierno de Buenos Aires, es mirar los documentos que gobiernan esto, son el marco, la lista de indicadores aprobados globales por la Comisión de Naciones Unidas, en la reunión 47 que fue aprobado en marzo, la primera semana de marzo de 2016, y los otros dos documentos son la declaración de Incheon de Corea de mayo del año pasado y la adopción del Framework for Action que se produce en noviembre del año pasado. Serían los documentos básicos que uno tiene que tener a mano para mirar de qué se trata cuando hablamos. Y esta es la otra clasificación que resume un poco qué es lo que intentamos mirar los que estamos trabajando en el marco temático de la conducción. Es el mirar que en la meta 1 hay un solo indicador global, sin embargo el grupo consideró que 7 indicadores serían buenos, y esos indicadores tienen el primer concepto, que es aprendizaje, que es el que tiene la meta, pero después consideramos que finalización, participación y provisión son constructos que son relevantes de poner, y ustedes pueden ver en cada uno de los indicadores cuáles fueron los conceptos que se agregaron, y esto es lo que nos lleva a nosotros a tener estos 43 indicadores. El Instituto lidera la coordinación mundial de la Meta 4, somos la agencia que custodia y somos los que coordinan a su vez también el marco temático, y en muchas de las regiones somos parte activa, cuando no los líderes también de la coordinación regional. Y este número de indicadores es otra mirada, que ya es ir a la práctica y a la implementación. De estos indicadores que tenemos que mirar cuántos tienen datos y cuántos tienen metodología, y es acá que se nos plantea, más de la mitad de ellos todavía tienen problemas de metodología, y la verdad que los datos no están disponibles para muchos de esos indicadores. En realidad completos tenemos alrededor de 12 a 14 indicadores. Entonces, en este proceso, y de alguna manera para que terminemos de entenderlo, es como que hay un proceso global y un proceso temático que corren en paralelo. El proceso global lo lidera, por supuesto, la Asamblea de Naciones Unidas, y el político lo lidera UNESCO en la parte temática. El Framework for Action nos que lo lidera y lo lidera el ADG Educación de UNESCO. En la parte política lo lidera el Instituto en la parte técnica, y a nivel de Naciones Unidas, la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas y el grupo de países que lidera
el IEG, y acá hay que tener claro que ese grupo de la izquierda son todos países, la Asamblea General es la Asamblea General de los países, la Comisión de Estadística son países las que lo manejan, y el AEG de nuevo son países, o sea que hay una clara provisión de esto. Entonces, el marco que nosotros hemos tenido ahora para implementar, el Instituto tiene la facultad de coordinar y nos ha sido atribuido, y lo que hemos armado es un grupo de trabajo con los países y con expertos, y tenemos observadores además de distintos grupos, donde la idea es tratar de coordinar en lo técnico, y nosotros somos los que nos ocupamos de tratar de armar y traer expertos, y en un proceso que es abierto, que está abierto a retroalimentación, y para eso tenemos los líderes regionales que son los que conducen las consultas. La idea es que sea inclusivo y transparente, el marco no se limita a nosotros y los países, se limita además a la sociedad civil y a otros stakeholders, y está coordinado y presidido con el grupo de coordinación coordinación global de UNESCO, y es un proceso que intenta tener estas características, ser sólido en lo técnico, pero ser abierto y receptivo, y tratar de tener una articulación política, porque todos sabemos que es lo que al final del día es lo que define la implementación. Estos son los grupos de la cooperación técnica, tenemos toda esta gente trabajando con nosotros, y las agencias multilaterales son las que tenemos, más el reporte del GMR, que es es un grupo independiente de UNESCO que produce un reporte anual. Nuestros tres grupos que trabajamos todo el tiempo en coordinación, Banco Mundial, UNICEF y OCDE, y la Global Partnership for Education como observador. En la comunidad internacional de sociedad civil pedimos un proceso de elección, y son las dos agencias que representan, y tenemos los 28 países miembros que están en el IAG, que son los que han definido la agenda, son parte de nuestro grupo de trabajo, más otros países observadores por región que garantizan que todas las regiones tengan un balance y están representadas. Este grupo de más de 40 son los que están definiendo la agenda de implementación con nosotros, y este grupo ya se ha reunido, este grupo ya ha definido una primera estrategia, y nos vamos a reunir de nuevo en octubre para definir y clasificar los indicadores temáticos y ver cómo los adaptamos, y en este año vamos a terminar con las recomendaciones metodológicas para la adopción de la agenda. Y es el proceso que un poco de alguna manera sigue la construcción de bases de datos para el monitoreo. Es un proceso que viene fijado en la coordinación desde el instituto en lo técnico, con todo el input, con las organizaciones y los subgrupos que lideran, que tienen una interacción con las oficinas nacionales de estadística, que son las que nos tienen que dar los datos para que nosotros integremos la base de datos que tenemos que armar por Framework for Action, y cuya primera publicación la estamos haciendo el 18 de julio en el Educational Atlas, que estamos publicando con la lista de los 43 indicadores temáticos a cómo están hoy. Entonces nosotros ahora lo que sabemos en términos de lo que tiene para medir es que tenemos que tener herramientas de medición que proveen la información sobre resultados. Sabemos que tenemos que usar las evaluaciones, que son las que tienen que provocar la línea de base y la retroalimentación. La medición regular es necesaria, y tenemos muchas cuestiones de datos que no son periódicas. O sea, no todos los países miden todo el tiempo aprendizaje, hay cosas que nosotros tenemos que medir en forma periódica durante 15 años, y eso es un desafío de la agenda. Los focos son en resultados bien definidos, y hay puntos de referencia que hay que tomar y consensuar. ¿Qué son? La meta 1 dice que son los niveles mínimos de aprendizaje en lengua y matemática en 3 puntos del ciclo. ¿Cuáles son los resultados mínimos de aprendizaje en lengua y matemática a nivel mundial que estemos todos de acuerdo? La meta parece sencilla, es bien complicado sentarse a forzar el diálogo y tratar de llegar a un acuerdo en términos de eso. Los países tienen que tener capacidad para la acción de implementar, hay que tener dinero, hay que tener recursos humanos, hay que poder implementar las evaluaciones, hay que poder devolver los resultados, hay que tener los datos analíticos, hay que poder trabajar en programas de capacitación y mejora para que eso vuelva al aula, que es en definitiva lo único que garantiza que la meta 4 se cumpla. Entonces hay que tener resultados y hay que tener recursos y hay que tener políticas que sean consistentes con eso. Este proceso, de alguna manera, cuando el instituto lo comenzó hace un año, digamos, en términos de COSO, de definición de agenda, era tratar de mirar cómo estas distintas dimensiones se llevaban a cargo, cómo llegar a algo que sea robusto técnicamente, que lo hagamos en el tiempo que es necesario para definir, porque estamos todos de acuerdo, pero a mí me están pidiendo que venga con una definición de métrica universal con todos los stakeholders que haya, que además sea fácil de comunicar, porque todo esto que ustedes están viendo es un resumen, además de todo el proceso, que estemos todos entendiendo, que responda a las demandas de la comunidad internacional, pero que responda a que los países les sirvan, porque a nosotros la verdad que los que implementan son los países, y lo que nos importa es que los países,
que tenga en cuenta que las evaluaciones y toda la métrica es un tema sensible. Los que estamos sentados en ministerios entendemos que a veces nos puede costar el cargo, hasta devolver los resultados de una evaluación puede ser una cuestión de que mañana no tengo más el cargo, mañana me pueden pedir la renuncia porque muchas veces los resultados no nos gustan y siempre el culpable más fácil es el que está a cargo de la unidad de evaluación y de estadística, el que está más a mano, y eso lo sabemos. Entonces tenemos que reportar el progreso y tenemos que tener que los países reciban, y esto era un poco, estos fueron los signos de pregunta que el año pasado nos preguntamos cómo armonizamos todo esto, siendo que el instituto además hace un trabajo técnico. Yo me siento mucho más cómodo mirando indicadores específicos de tasas de reporte y de cuestiones psicométricas que de hecho sentar a negociaciones políticas que siempre son más complejas, con un enfoque que sea sustentable para sostener esto. Y la verdad que en el tema de la métrica, el indicador 4.1, que es el prioritario del target en sí, porque el primer indicador es el que se considera como el más importante, ya comenzamos con las evaluaciones y acá conservamos algo del inglés que era más difícil de traducir. En realidad hasta los constructos que se miden en las distintas evaluaciones, que tenemos PISA, tenemos TIMSS, tenemos Laboratorio de UNESCO en Sudamérica, tenemos PASEC y SACMEC en África, tenemos PILNA en la parte del Pacífico, tenemos PIRS y TIMSS en la IEA, pero cuando vamos a definir cómo definimos reading en cada uno de estos assessments, que son ya cross-national, son regionales o internacionales, ya nos miramos que la definición que tienen de reading o de mathematical literacy es como diferente, lo cual ya plantea que desde el constructo que estamos definiendo puede llegar a ser complicado. Las preguntas después se desarrollan o cómo se elaboran los ítems en la jerga, difieren, porque el laboratorio, por ejemplo, en otro caso, si tenemos tablas más grandes, va en un proceso diferente del que usó PISA 2015, incluso a veces las evaluaciones van cambiando en la forma de lo que desarrolló el proceso en África, por ejemplo, para SACMEC. Entonces, son partes de las cuestiones de cómo se van, y después, además de eso, las escalas en las que reportan las evaluaciones, la realidad que son diferentes. Porque algunos reportan porcentajes, otros reportan, digamos, de proficiency level, otros reportan media y desvío estándar. Entonces tenemos como una situación, después tenemos los países, entonces el mapa nuestro donde estamos mirando un poco la cuestión es que tenemos distintas métricas que están ahí, en realidad tenemos que venir con una ruler o con una métrica donde las distintas cuestiones converjan a esta métrica única bajo la cual vamos a terminar reportando en este rol que el instituto tiene que cumplir, pero en realidad el indicador global habla del mínimo, no habla de proficiency level, dice el porcentaje de niños que está por arriba del mínimo en lengua y matemática, o sea que eso ya implica sentarnos a acordar qué medir en cada momento del ciclo y qué es el mínimo, digamos, después de eso para medir en cada uno del ciclo, y después tratar de tomar sobre la experiencia de lo que está hecho, porque ninguno de nosotros quiere venir con una prueba nueva, queremos construir sobre lo que está hecho porque consideramos que mucho de lo que está hecho es más allá de válido, tiene el consenso político en los países y en las regiones, y es sobre eso que lo que tenemos que construir. Y después tenemos que medir del constructo y tenemos que tratar de medir la escala. Entonces, digamos, tratando de hacer un poco de ejercicio, la idea fue tratar de pensar en cuáles son los productos y resultados que queremos alcanzar, los principios rectores, al menos en general cuando uno comienza una negociación, dice, bueno, tengamos unos principios rectores comunes. Entonces la idea es tratar de definir ahora con el grupo de expertos y países cuáles son los contenidos, cuáles son la calidad en los procedimientos para la recolección de la información, porque hay mucha heterogeneidad en la calidad de la recolección y tratamiento de los datos entre países y entre regiones, y tratar de considerar los niveles de dificultad y cómo vamos a valorizar y devolver la información. Entonces, de alguna manera, este es el trabajo que está haciendo el instituto en coordinación con partners técnicos que tenemos, además de los 4, el Australian Council for Educational Research, el instituto del IBE, que es el Instituto del Bureau de Educación de UNESCO en Ginebra, Suiza, están ayudando en la definición de estos conceptos, de tratar de acordar alguna escala universal para cada una de las cuestiones que hay que medir en términos de habilidades y contenidos que permitan un rango de variación a lo largo de cada uno de los momentos que nos permita que cada una de las evaluaciones que hay a nivel internacional, regional, nacional, puedan llevarse a esa escala sin necesidad de hacer mucho más esfuerzo, sino con alguna equivalencia, que implica un poco tratar de trabajar la escala y mirar en este momento, que es el ejercicio de mapping que estamos haciendo, qué es lo que se mide en el mundo en segundo y tercer grado, qué se mide en el mundo al final del ciclo primario, qué es lo que se está midiendo al final de la escala media, y tratar de mirar si encontramos contenidos y competencias que estamos midiendo.
y en alguna escala imaginaria tratar de ver cómo se articula esto en la escala, digamos, de acuerdo a la cobertura de algunos de los test más conocidos que hay a nivel internacional, con la posibilidad de que países entren, y tratar de mirar que esto es un ejercicio que está hecho por nosotros, donde se tomaron 3 pruebas, una nacional, el caso de mi país, Argentina, y otras 2 teams en 4º y 8º grado, con distintos reportes, son ítems reales, que terminan a lo mejor armonizadas en una escala para cada momento del ciclo con esa variedad, donde ustedes pueden ver áreas que están en gris claro, que todo el área muestra el rango de dificultad de ítem y lo que se encuentran, donde en realidad la idea es tratar de que todo lo que existe trate de ser acoplado en forma de que permita alguna variabilidad. Entonces, de alguna manera, la idea de lo que vamos a tratar de que es un marco de contenidos que nos permita estas equivalencias, tener un marco de aseguramiento de la calidad de los datos. Los datos tienen que ser recogidos siguiendo ciertos parámetros. Todo lo que nos dedicamos a evaluación, sabemos que la muestra es importante, que la recolección es importante, que el scoring es importante, que el tratamiento de los missing data es importante. Todo eso tiene que haber un acuerdo internacional sobre cuáles son los niveles de calidad mínimo, y eso es parte de las tareas que el Instituto lleva adelante. El plan operativo, el paquete de información que tiene que devolverse asociado a la métrica universal y asociado a los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces ahora, por una cuestión de tiempo, y feliz que esto les quede en cuanto al último punto, que es el tratamiento de la información, hay un tema que a nosotros quizás nos toca menos, pero el ciclo de datos se completa con el tema de acceso a la información. El Instituto tiene una postura de que la parte de contexto y de acceso, no la voy a ir en detalle, vamos a saltar a la última slide, que es la de consecuencia, pero nosotros estamos instando mucho a que se trabaje con la devolución de información en los distintos niveles, porque sin eso no hay trabajo, y es parte de la agenda grande que me tocó llevar adelante cuando me tocó estar al frente en el país a cargo del trabajo con los padres, con los docentes, con la devolución de resultados. Entonces, de alguna manera, lo que estamos trabajando es esto, que el Framework for Action es el marco para el cual nosotros estamos, el marco de implementación, que es el que nos lleva a nosotros a trabajar. El Instituto está trabajando con los países y con los partners. O sea, el hecho que estemos definiendo los indicadores, tenemos que tener claro que nada se terminó acá. De hecho, uno sabe que el proceso ha sido complejo, ha insumido mucha energía, pero estamos recién comenzando. Implementar los indicadores, la metodología, acordar cuáles son los criterios comunes, hacer que los países los implementen y que esa información se use y se traslade en mejora y central. El compromiso de todos hace falta, el acercar a la parte de academia, a los que estamos en política, para que toda la investigación y la parte académica nos ayude a mejorar la metodología, el uso de los datos, la evaluación de programas, la parte de recursos humanos y financieros de los países, de la comunidad internacional y de todos para tratar de mejorar y tener el capital humano, y definitivamente la política y los Estados miembros y sobre todo los países líderes en cada una de las regiones para implementar la agenda. Así que bueno, eso era un poco lo que les querían contar en términos de la agenda que tenemos, y bueno, también van a tener en la presentación como parte de slides adicionales todo lo que son el detalle de cada uno de los 43 indicadores temáticos que hay en educación. Así que bueno, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. La verdad que ha sido tan rápido que estoy hasta un poco perdida, ¿no? No sé si llegó mucho, ¿no? Pero mira, hay una pregunta que yo te quiero hacer. En principio, ¿qué fuerza va a tener el Instituto o qué nivel de compromiso va a pedir a esos países tan diversos, ¿no?, que hemos visto ahí que están, y de distintos niveles socioeconómicos, culturales, con esa gran diversidad que hay? ¿El Instituto qué fuerza va a tener? O ahora mismo, ¿qué fuerza tiene para que haya ese compromiso de los países? Es decir, ante todo en países donde la equidad está totalmente... Yo sé que es uno de los indicadores que estaban puestos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿o qué consecuencias va a tener para ese país si no cumple, bueno, pues con esos objetivos generales? Y otra pregunta, dos, es un poco costumbre mía, la verdad. Mira... El orden de los indicadores, me imagino que está pactado, está
Pero hay indicadores donde, depende del país que sea, son indicadores que estamos muy próximos a niveles de logro frente a otros países que están muy alejados, ¿no? ¿Puede cada país contextualizar y elegir aquellos indicadores que requieren de mejora? Esas serían las dos, ¿vale? Gracias. Contesto de uno, tomamos varias, no sé. O sea, bueno, ¿se escucha? Bueno, con respecto a los países, uno de los temas centrales de la adopción de esta agenda, por lo cual es importante, que era la queja de la agenda anterior, era que los países decían, bueno, las metas del milenio y la educación para todos me vino impuesto por, no sé, por Silvia, Vicente, digamos, Ismael, y nos juntamos todos y definimos y les dijimos a ustedes qué tienen que hacer. Esto está definido por los 28 países que nos han mandado, nosotros consultamos, proveemos, ellos consultan. La realidad es que, o sea, mecanismos de castigo no existen, digamos, porque es el tema, pero esto es una agenda que ha sido adoptada por los países, con lo cual lo convierte, no sé qué mecanismo de negociación, uno escucha ciertos detalles, pero la realidad es que los 28 países que están definiendo esto, que han sido elegidos por métodos democráticos de cada región, de quien representan la Comisión de Estadística, son los que en definitiva dijeron, estos son, se encerraron como se negocian las leyes en general y supongo que han hecho un equilibrio entre que cada uno ha estado, digamos, en términos de esta agenda. O sea que en términos de eso no hay mecanismo de castigo, lo que sí está claro que son las metas que ellos fijaron, lo que está claro y relativo con la segunda agenda es que en educación es la única meta que existe este mecanismo de coordinación política que UNESCO lidera, donde todos los stakeholders, los países y todo lo demás se juntan y además hay un nivel temático de coordinación política, que tiene un compromiso altísimo en términos de la intervención de varios gobiernos de todos los países, o sea, en el caso de Europa está muy involucrada, digamos, el chair viene de Noruega y hay compromiso en cuanto a disposición incluso de puesta de recursos para que la agenda esté disponible y vaya de acuerdo a lo que es el tema. En el caso de la parte técnica de coordinación nuestra, la realidad es que en la primera reunión vinieron todos los países, hay un compromiso grande de todos con respecto a la implementación y el instituto está claro que acepta y trabaja con los países, o sea que la verdad que hay que decir de que también ha sido mucho más activo el rol del instituto en estar involucrado permanentemente en el diagnóstico de los sistemas, o sea, ahora no había tiempo para presentar, el instituto hizo el año pasado un diagnóstico de cómo están preparados los países, todos excepto en el grupo 1, que es Europa, que no estaba dispuesta a que nos metiéramos mucho y cae en el égido de Eurostat y el OECD, informaron sobre cómo están preparados para informar sobre la meta 4, ya tenemos un diagnóstico claro, los tenemos clasificados, sabemos dónde necesita ayuda, UNESCO con otros paneles, entre ellos los gobiernos de Noruega, del Reino Unido, del gobierno americano, ya hay una estrategia de implementación de ayuda de acuerdo a cómo se clasificaron, o sea que puede llegar a salir mal como todo en la vida, que está hecho todo y ha habido una clara anticipación de los problemas y un deseo y compromiso de muchos de los involucrados en saber que tiene que ser mucho más activo el rol y puesto al lado de ellos, es también cierto y hay muchos objetivos, digamos, que está así. El trabajo es concreto y coordinado con las agencias y con los países y la verdad que en este momento hasta donde vemos lo que hay es un compromiso de todos los que están involucrados y de las agencias internacionales en términos de adaptar las agendas. El trabajo de coordinación con OECD, el Banco Mundial y UNICEF, que la gente a veces tiene la fantasía que no, es un trabajo que nos insume tiempo y que lo estamos haciendo, estamos evitando duplicar esfuerzos, trabajamos con Paris 21, que está con el grupo del Banco Mundial y Naciones y lo lidera, lo administra OECD, pero tiene fondos, digamos, de otros países. En la parte de Capacity Building tratamos de no ir al mismo lugar donde ellos están trabajando y duplicar esfuerzos. O sea, hay un esfuerzo grande también de mea culpa y de reflexión de las agencias internacionales sobre las fallas que nosotros hemos tenido con respecto a la coordinación de la agenda anterior. Uno está a cargo de esto y cree que esto y más es lo que hay que hacer para esto y tener la esperanza, por supuesto, que estos esfuerzos funcionen bien en ese sentido. Entiendo que la densidad de la información es mucha, por eso sé que el PowerPoint hay que dejarlo y que lo puedan deglutir y por supuesto que estamos disponibles para lo que haga falta, pero la realidad es que se ha hecho un esfuerzo grande en que los países también se apropien de la agenda. Con respecto al reporte, los países incluso en los 11 indicadores globales no tienen que adoptar los 11 indicadores al mismo tiempo.
De repente España está relativamente bien en términos del indicador 1 y deciden que a lo mejor el indicador 3 y el 5 son los que tienen que tomar. Entonces, en este reporte que los países tienen que producir anualmente bajo unas guías que las vamos a estar adoptando el lunes, los países dirán, bueno, este año voy a informar sobre el Early Childhood, porque España piensa, y de acuerdo a las metas que se van a decidir, está bien el indicador 1, en el 5 y en el 8, pero en el indicador 2 a lo mejor no estamos bien, y a lo mejor entonces, ¿por qué decir, España está bárbaro en el 1? Hay que tratar de trabajar en el que tiene alguna complicación. Entonces me parece que esta agenda también tiene es tan comprensiva que permite que estemos todos, no hay ningún país en este momento, incluso Canadá, que está considerado como uno de los sistemas estadísticos más avanzados, que esté en condiciones de hecho de decir hice todos los deberes y miro para otro lado. Entonces eso creo que la agenda nos da eso un poco es tan exhaustiva que nos dice tratemos de mirar dónde podemos mejorar. De un codirector de curso es mucho más fácil. Así que voy a presentar muy brevemente a Ismael Sanz, que es uno de los más grandes expertos en evaluación educativa en España, por supuesto que sí, por mucho que él se me sonroje. Ha sido el director del Instituto Nacional de Evaluación en España durante años. No he tenido la suerte de contar con él después de su experiencia por el paso por el Instituto Nacional de Evaluación, porque fue fichado con una ficha agresiva por parte de la Comunidad de Madrid, que naturalmente se lo llevó a nombrarle director general de innovación, cargo que ahora ocupa. Él es profesor de universidad y sus publicaciones en materia de evaluación educativa y su trabajo constante en el Instituto Nacional de Evaluación y su trabajo en la Dirección General y antes en otros cargos de responsabilidad que he ocupado son presentación más que suficiente. Simplemente añadir que además de ser un amigo es un maestro y hoy nos va a mostrar esa maestría y saber hacer explicándonos cómo utilizar la evidencia científica para mejorar los procesos educativos. Sin más, pido un aplauso de bienvenida a Ismael Sanz. Por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa al que tanto cariño tengo. La primera parte va a ser muy rápida, simplemente recordaros un poco la situación educativa de nuestro país y a partir de ahí, digamos, pues mostraros algunos casos de para qué sirve recoger datos y para qué sirve hacer análisis, ¿no?
La primera, bueno, tenemos algunos datos un poco más actualizados, hemos reducido en alguna medida hasta el 42,6% ya el porcentaje de población como mucho hasta eso, pero bueno, para que se puedan hacer una idea, estos son los datos de la población entre 25 y 64 años divididos por el último nivel educativo alcanzado, en donde en rojo está si tienen hasta la ESO, en verde si tienen FP grado medio o bachillerato y en azul si tienen estudios superiores, ya sean universitarios o FP grado superior, ¿no? No me voy a detener en un análisis, simplemente, bueno, pues España va mejorando, nos vamos acercando a la situación de la OCDE y la Unión Europea, pero todavía nos queda un largo camino. Sobre todo tenemos un porcentaje de la población con bajos estudios muy superior a la de la OCDE de la Unión Europea, 45,4 por el 24,3%, por ejemplo, de la OCDE. Simplemente quería mostrar este gráfico para una primera conclusión, ¿no? Se ha dicho en algunas ocasiones que en España pues que hay muchas personas con estudios superiores. Bueno, estamos en media de la OCDE. Es más, si nos fijamos en las últimas tasas de matriculación universitaria o tasas de graduación, digamos que hemos mejorado en los últimos años, pero en la Unión Europea y en la OCDE han mejorado todavía más. Con lo cual, bueno, pues lo que podemos decir es que estamos en media y que tenemos que estar atentos, porque empieza a haber los primeros indicadores en el sentido de que pudiéramos estar empezando a quedarnos quizá en alguna medida rezagados en cuanto a porcentaje de población con estudios superiores. Donde realmente está el problema en España es que tenemos mucha gente con bajos estudios y por lo tanto la gente que nos falta con estudios medios no es gente que sobra en estudios superiores, sino es gente que sobra, en el mejor de los sentidos, evidentemente, con estudios bajos, ¿no? Y decir en ese sentido que a ese respecto que hemos mejorado en los últimos años, pero desde hace ya algunos hemos empezado a ralentizar esa mejora. Y realmente entre la población joven, bueno, pues sí, estamos mejorando, como podemos ver aquí a continuación, pero quizá se está desacelerando, ¿no?, esa mejora. Vamos con indicadores, digamos, adelantados, ¿no? La tasa bruta de población, la ESO. Yo diría que, desde mi punto de vista, hay 3 indicadores educativos que son los más importantes. El más importante de todos para mí es este, por eso os lo he traído. Y aunque puedan parecer antiguos, son los últimos datos, los publicados durante el mes de junio de 2016. La tasa bruta de población que finaliza la ESO. El segundo es la tasa de abandono, la tasa de abandono educativo temprano, y tercero, en fin, con todas las cuestiones, para mí PISA, los resultados en PISA, ¿no? Desde mi perspectiva, esos son los 3 indicadores más importantes y para mí el de la tasa bruta de graduados en la ESO quizá el que más, ¿no? Simplemente deciros que hay alguna población que no finaliza la ESO en los centros educativos y que después sí que finaliza la ESO en educación de adultos. Es decir, que a este porcentaje que veis ahí del 76,8% de población que finaliza los estudios de la ESO, habría que añadirle los que después, años después, a través de la educación de adultos, también lo alcanzan. Podéis ver que estamos mejorando, pero bueno, digamos que los resultados aún así son preocupantes, ¿no? El 76,8% de nuestros jóvenes hasta 18 años ha finalizado la ESO, es un porcentaje mejor que el del 2012-13, hay una mejora importante, pero aún así sigue siendo un dato preocupante. El segundo de los que os decía, de los datos más importantes, es el abandono temprano educativo, definido como el porcentaje de la población entre 18 y 24 años que o bien no ha finalizado FP grado medio bachillerato o que no ha realizado cursos de formación en las últimas 4 semanas. Veis ahí que realmente teníamos en 2008 un 31,7 de tasa de abandono, lo hemos bajado al 21,9, con datos ya de 2015 estaríamos en el 20,0, es más, tenemos ya los datos del primer trimestre de 2016, la media móvil de los últimos 4 trimestres se situaría en el 19,8. Por tanto, hay mejora, pero eso de todas formas no deja de convertir a España en el país con más abandono de toda la Unión Europea y prácticamente en el doble de la media del conjunto de los países comunitarios. Y en el lado derecho veis
una cuestión que es importante y es muy importante por la implicación política educativa que tiene. Es que esa tasa de abandono está muy centrada en jóvenes cuyos padres tienen bajos estudios, ¿no? Fijaros que la tasa de abandono en 2014 para aquellos alumnos cuya madre tenía primaria inferior es del 41,1% y era del 3,7% para aquellos jóvenes cuya madre tenía estudios superiores, ¿no? Si lo hiciéramos con los padres nos daría muy, muy similar. Y esto es importante porque muchas veces se ha planteado como que introducir itinerarios en cuarto de la ESO era, digamos que, reducía desigualdades. Realmente será mejor que algunas personas, digamos que no finalicen actualmente la ESO, la finalicen, a la situación actual, en donde hay un abandono educativo importante y además un abandono educativo que ese sí que es inequitativo, porque fijaros en dónde está centrado el abandono educativo. Por lo tanto, en resumen, digamos que esto es lo mismo, podéis ver ya con datos de 2015, lo que os decía antes, aunque se está mejorando, en ese sentido, digamos que la tasa de abandono está disminuyendo, como veíamos antes, y está disminuyendo más entre los jóvenes cuya madre o padre tiene estudios inferiores. Pero aún así, fijaros que la diferencia sigue siendo importante. El 37,4% abandono de jóvenes cuya madre tiene estudios de primaria por el 4,1% de aquellos jóvenes cuya madre tiene estudios superiores. Pero, como decía, lo importante en ese sentido es, se hablaba de que los itinerarios podían introducir inequidad. Inequidad es lo que hay ahora mismo, con una tasa de abandono impresionante, muy cebada, muy centrada en personas cuyos padres tienen bajos estudios educativos. La introducción de itinerarios, de hacer algo, nos podría mejorar, ¿no? Simplemente deciros que, evidentemente, la tasa de abandono, como os decía, la definición es entre 18 y 24 años y no computas como abandono por dos razones. O bien has finalizado FP grado medio o bachillerato, o bien has realizado un curso en las últimas 4 semanas. Mejor por lo primero que por lo segundo. Lo mejor es que no, evidentemente, que no estés en situación de abandono, pero puestos a elegir, parece que es como de más permanente, de largo plazo, que sea porque tienes finalizado, has titulado FP grado medio o bachillerato. Y veis ahí, en ese sentido, en España, un 63,3% de los jóvenes entre 18 y 24 años ha finalizado FP grado medio o bachillerato. Y no computan tampoco como abandono un 16,7%, que aunque no tiene esos títulos, al menos ha hecho un curso de formación en las últimas 4 semanas, ¿no? Y la mejora está muy centrada entre aquellos que han finalizado FP grado medio o bachillerato. Bueno, tenéis aquí, a su vez, ese 20% que os decía de 2015, 19,8% ya con los datos del primer trimestre de 2016, ese 20% se puede agregar, que sí que computa como abandono, se puede agregar entre los que al menos tienen el título de la ESO, un 10,8%, y los que no tienen el título de la ESO, 9,2%. Bien, bueno, yo creo que esto se ha hablado largo y tendido, no voy a insistir mucho, simplemente algunos datos quizá no se ha incidido. Países Bajos con 523 puntos, España 484, eso quiere decir básicamente, para que os hagáis una idea, es que los alumnos de tercero de la ESO de Países Bajos tienen la misma competencia en matemáticas que los alumnos de cuarto de la ESO de España. Los resultados a veces es verdad que se han exagerado, pero no son buenos. Eso, digamos que hay que mantener en ese sentido un equilibrio de no exagerar, pero no son buenos. El hecho de que los alumnos de Países Bajos de tercero de la ESO tengan las mismas competencias de matemáticas que los de cuarto de la ESO de españoles, pues evidentemente no es una conclusión muy positiva. Tenemos una diferencia significativa con respecto a la OCDE. Es verdad que es de un trimestre. La diferencia entre los alumnos españoles en matemáticas, en competencias matemáticas con respecto a la media de la OCDE es un trimestre, pero más problemático me parece el hecho que os decía al principio, si os acordáis, de que estamos quizá un poco estancados, ¿no? Entre 2013 y 2012 no ha habido mejora, tampoco empeoramiento, un punto no es significativo. Para que os hagáis una idea, para que los datos sean significativos en PISA, tiene que ser alrededor ya de los 8 puntos, ¿no? Por tanto, un punto evidentemente no es significativo, pero sí que quiere decir que estamos estancados y, por tanto, estaríamos concluyendo que en la primera parte de los datos que os representa, que son más de cantidad, tasas brutas de graduación,
tasas de matriculación, esos son de cantidad, porque ahí no estamos viendo cuánto saben realmente, no estamos evaluando qué es lo que saben, estamos contabilizando personas sobre el total de las cohortes de edad y, por tanto, son indicadores de cantidad, ¿no? Y, bueno, parece que estamos mejorando, pero se había ralentizado un poco esa mejora. Y en cuanto a calidad, bueno, pues parecía que estábamos un poco estancados, ¿no? Calidad, que son los indicadores a los que hacía referencia Silvia Montoya, que por primera vez la UNESCO va a incluir en su agenda para 2030. Bueno, no voy a entrar, yo creo que se habrá comentado, ya sabéis que España siempre sistemáticamente en todas las pruebas internacionales parece que tiene una proporción de alumnos rezagados muy similar a la de la OCDE, no por ello deja de ser preocupante, pero realmente donde hay unas grandes diferencias con respecto al resto del contexto internacional es en que tenemos menos alumnos excelentes, ¿no? Y eso es sistemático en todas las pruebas. PISA, TIMSS, PILS, el Estudio Europeo de Competencias Lingüísticas de la Unión Europea, todas las pruebas que os podéis imaginar coinciden en lo mismo, ¿no? Y un aspecto que me parece interesante, estos son los resultados de lectura y estos los de ciencias, ¿no? Aquí tenéis un resumen de los resultados de PISA 2012, ya sabéis que el 6 de diciembre se harán públicos los de 2015. Tenemos el problema simplemente, CBA es Computer Based Assessment, es decir, los resultados de matemáticas por ordenador y lectura por ordenador, simplemente que parece que cuando haces la prueba por ordenador le afecta más a los alumnos españoles, porque estos datos son en términos relativos, o sea, no estamos diciendo que el desempeño de los alumnos españoles sea peor por ordenador que en papel, lo que estamos diciendo es que es peor en términos relativos a los de la OCDE, es decir, que nos afecta más cambiar las pruebas en papel a ordenador a los alumnos españoles que a los de la OCDE, ¿no? Dos aspectos que es que me interesan de los resultados, estos son los resultados de PILS, simplemente como refresco, de ciencias y de matemáticas, de cuarto de primaria, PISA, sabéis, alumnos de 15 años, TIMSS y PILS en cuarto de primaria, es que coinciden los resultados pese a ser dos organismos internacionales diferentes, la OCDE, PISA, la IA, TIMSS y PILS. Dos metodologías distintas, la PISA más basado, digamos, en un enfoque equilibrado entre competencias y conocimientos, ¿no? TIMSS y PILS más curricular. A pesar de estar centrados en dos etapas educativas distintas, PISA secundaria, TIMSS y PILS primaria, las conclusiones para España son similares. Y es que, digamos que en donde peor nos encontramos es en matemáticas, donde estamos igual de rezagados que en la media es en lectura y en donde mejor nos encontraríamos en ciencias. De hecho, en ciencias estamos muy cerca de la media de la OCDE. Y eso es la misma conclusión, lo mires por donde lo mires. Un aspecto importante y que ha cambiado mucho una creencia que había generalizada, fijaros ahí una conexión de lo que estamos hablando, de basar la política educativa en las evidencias. Hasta tener estos resultados de PILS y TIMSS, había una creencia generalizada en el análisis educativo de España, en el sentido de que en donde España se empezaba a quedar rezagada era en la ESO. Bueno, TIMSS y PILS cambia por completo esa conclusión. Estamos más alejados en cuarto de primaria de la media de la OCDE que en PISA. Dos posibles hipótesis hay. La primera es que esa creencia era errónea, de hacer algo la ESO es acercarse, digamos, reducir un poco la distancia con respecto a la OCDE. Sorprendente en ese sentido que en cuarto de primaria acumulemos ya ese retraso, teniendo en cuenta que tenemos unas tasas de escolarización en educación infantil más altas del mundo. Es un poco sorprendente que en cuarto de primaria ya acumulemos ese retraso. La segunda posible hipótesis, TIMSS y PILS está más basado es más curricular, PISA es más competencial, y digamos que los alumnos rezagados en las pruebas competenciales siempre tienen como más resortes para salir airosos. Siempre tienes una mayor posibilidad de tu bagaje externo a lo que aprendes en la escuela que te permita responder de una forma un poco más airosa en los ítems. Cuando las preguntas son curriculares, digamos, ese bagaje externo no te es tan útil. Solo podríamos saber cuál de las dos hipótesis es verdadera si hiciéramos TIMSS en octavo grado, en segundo de la ESO, ¿no? Nos podría llevar en ese sentido. Bueno, no voy a centrarme en los resultados de PIAC, sabéis, PISA para la población entre 16 y 65 años. Sí, en este gráfico. Ahí lo que tenéis es un poco lo que os decía de esa ralentización en la mejora. España, de los 22 países analizados en la primera oleada de PIAC, era el segundo que más mejoraba comparando a la gente mayor con la gente más joven.
¿vale? Detrás de Corea. Muy positivo, por lo tanto. Solo una pequeña matización esa conclusión, que es positiva, ¿eh? Y es que esa mejora se produjo, la proporcionaron en gran medida la cohorte de edad que está entre 45 y 54 años. Es decir, fijaros aquí, lo que tenéis es la cohorte de edad que en 2013 en España tenía entre 45 y 54 años, mejoraba en 22 puntos la competencia lectora de la población que estaba entre 55 y 65. También ocurre lo mismo en la OCDE, pero solo en 13 puntos. Es verdad, la población entre 45 y 54 años mejoraba en 13 puntos a la población entre 55 y 65. Por lo tanto, esa población entre 45 y 54 años nos permitió acercarnos a la media en 9 puntos. A partir de ahí solo hemos mejorado 3 más. O sea, el resto de las cohortes de edad ha seguido acercándose a la media, pero solo 3 puntos más. Eso, digamos que no es una conclusión muy positiva. Bien, es verdad que PIAAC no solo mide lo que has aprendido en la escuela, pero digamos que la conclusión en ese sentido no sería tan positiva, digamos, para el sistema educativo, porque la gente que tiene entre 45 y 54 años pasó ya hace tiempo por los centros educativos, ¿no? Es verdad, insisto, no me voy a centrar en la parte, digamos, de relación entre capital humano y crecimiento, digamos, solo esta gráfica, ¿no? Para concluir en la primera, porque al menos que estoy yendo rápido, por lo menos extraer conclusiones. Estamos mejorando, tanto en cantidad como en calidad. En cantidad parece que se está empezando a ralentizar un poco y habría que estar un poco atentos ahí. También, en ese sentido, los datos de matriculación de FP de grado medio y FP de grado superior, los últimos que han salido del curso 2015-16, que empiezan a ser no tan positivos. Es decir, tenemos que empezar a estar un poco atentos en ese sentido, pero parece que es verdad que en cantidad se ha ido mejorando. Todavía nos queda por hacer, tasas de abandono también elevadas y tasas brutas de graduación algo pequeñas, algo bajas. Y en calidad sí que parece que estamos estancados. ¿Importa esto? Sería la segunda parte. Pues sí. Ya sé que la educación tiene otros muchos objetivos aparte del crecimiento económico, ¿eh? No, me anticipo a la crítica. Sé que el objetivo de la educación no es solo, ni mucho menos la productividad, no es solo aprender, es multifuncional. Estamos hablando también de sociabilizar a nuestros jóvenes, de conseguir que tener buenos ciudadanos. Por supuesto, en ese sentido, la UNESCO para 2030 incluye esas competencias cívicas, TIC, comentarios de sostenibilidad, ¿no? Pero digamos que por medir, ¿no? Esa parte todavía nos falta por mejorar y evaluar. Y es una crítica que es cierta, se ha hecho muchas veces. Es que eso no se evalúa, hay que empezar a evaluarlo. Hay programas en ese sentido en los que está también trabajando el Ministerio de Educación. Digamos, me centro en la parte que se ha evaluado, teniendo en cuenta efectivamente que los objetivos de la educación son múltiples, ¿no? Fijaros, importa que estéis mejorando solo en cantidad y digamos que estemos desde el 2003 algo estancados en calidad. En la parte derecha tenemos la relación entre años de escolarización y crecimiento económico. No hay ningún tipo de relación. ¿Vale? Por cierto, esta gráfica está extraída de Hanusek y Westman. En la parte izquierda tenemos calidad, aprendizaje medido a través de TIMSS, PILS, PISA, aprendizaje y crecimiento económico. Ahí sí que hay una relación muy clara entre la formación de nuestros jóvenes y el crecimiento económico. Por lo tanto, no se trata de cuántos años pasan nuestros jóvenes en las escuelas, sino lo que realmente importa es lo que aprenden, ¿vale? En todo caso, digamos que una visión de que lo que importa es la combinación de las dos. Cuanta más gente acceda a niveles de estudios mejor y siempre y cuando, evidentemente, también esos niveles de estudios proporcionen una formación, ¿no? La combinación de las dos es importante. Desde luego, si vamos a datos micro, está fuera de toda duda la relevancia de la formación educativa. Fijaros que la tasa de paro es menor cuanto mayor es tu nivel educativo, y eso se ha notado particularmente en la crisis económica. Fijaros la tasa de paro de aquellos que tienen como mucho la ESO, la tasa en gris, en negro la tasa de paro de aquellos que como mucho tienen FP de grado medio, bachillerato, y en naranja la tasa de paro de aquellos que tienen estudios superiores. A todos nos ha afectado, pero el impacto ha sido mayor cuanto menor tu formación, ¿no? Tu nivel de estudios. Estudiar tiene una prima salarial.
Y fijaros en ese sentido, España, lo veis en el lado izquierdo, la prima salarial por tener mayor nivel de estudios es inferior a la que se produce en otros países, en la Unión Europea y no digamos ya en Estados Unidos, ¿no? Pero aún así, aquellas personas que tienen estudios superiores tienen un salario de un 40,8% superior a los que tienen FP de grado medio bachillerato, es decir, aquellos que tienen FP de grado superior o estudios universitarios tienen un 40,8% más de salario en media que los que tienen FP de grado medio bachillerato, que a su vez tienen un 20,5% más de salario que los que tienen como mucho la ESO. Este gráfico es simplemente para demostrar, por cierto, esta presentación estará disponible evidentemente, para presentar lo que os decía antes, no es solo cantidad, esa relación entre salario, entre tasa de paro y estudios no es solo, como os decía antes, en el nivel de estudios, también sobre lo que realmente sabes. Aquí lo que tenéis es que la tasa de paro de aquellos que tenían en la prueba de matemáticas el nivel 1, es decir, que en la prueba de PIAC no tenían buen resultado, es del 28%, un 16,9% para aquellos que tienen niveles 2 y 3, y para los que tenían un nivel excelente era de un 8,4%, ¿no? Y para todos los niveles educativos, en la parte de abajo podéis ver, para todos los niveles educativos influye también la competencia, ¿no? Y en ese sentido hay gente que tiene estudios superiores y también el grado de dispersión de la formación adquirida es importante. Hay personas con estudios superiores que tenían resultados excelentes en lectura o matemáticas y otros no tan excelentes, ¿no? Yo lo que podéis ver ahí abajo. Y digamos que el mercado, y perdonad que utilice esta palabra en un ámbito educativo, premia o tiene en cuenta el nivel de estudios y la formación. Y de hecho parece, y la formación real, ¿no? También. Y de hecho parece que tiene todos los ámbitos son importantes, pero parece, cuando haces un análisis muy riguroso psicométricamente y econométricamente, parece que es matemáticas quizá la competencia que más influye en la probabilidad de que encuentres empleo y de que tu salario sea superior, ¿no? Y es lo que veis aquí. Este es un estudio de Janusek muy reciente, publicado en una muy buena revista de investigación en 2015, y es qué ocurre si comparamos a dos personas con 46 puntos de diferencia en PIAC. 46 puntos de diferencia porque es una desviación típica, ¿no? Bueno, pues en el caso de Estados Unidos tiene un 28% más de salario, el que tiene más competencia. En el caso de España, un 22%, ¿no? Comparando dos personas con distinta competencia en matemáticas. Este gráfico es muy importante. Además, responde a una literatura más reciente, ¿no? De investigación, desarrollada y liderada por David Doughton, profesor del MIT. Aquí lo que tenéis es la demanda de empleo relacionada con las tareas, con el tipo de tareas que ocupan ese empleo. Fijaros que en negro tenéis arriba del todo tareas no rutinarias interpersonales y su demanda ha sido creciente. La línea continua es no rutinarias analíticas. Tenéis en naranja rutinarias manuales, que es verdad que en la década pues que empieza a bajar, sobre todo en la década de los 90, pero a partir de ahí, digamos que esa bajada se desacelera. Tenéis en gris las no rutinarias manuales, que, bueno, fijaros que empiezan bajando, pero luego en la última parte, con los últimos datos, parece que se estabilizan. Y me interesan mucho las rutinarias cognitivas, ¿no? Por ejemplo, contable, ¿no? Estaríamos hablando, por tanto, rutinarias manuales, pues una persona que trabaja en una fábrica, en una cadena, rutinarias no manuales, para las personas que están, por ejemplo, en hostelería. Bien, fijaros que realmente en los últimos años la demanda que más ha caído ha sido la de aquellos que son tareas rutinarias cognitivas. Es decir, una persona que es contable, que probablemente tiene una formación bastante importante, pero que realmente la demanda de su empleo está cayendo, y está cayendo por el proceso de automatización, de computarización de muchas de las tareas. Y esto tiene una implicación muy importante para la educación. No se trata ya solo, como decíamos, de cantidad-calidad, sino qué calidad damos y en qué habilidades formamos. Necesitamos formar a nuestros jóvenes en habilidades creativas, analíticas, críticas. Ese son el tipo de habilidades que se van a demandar cada vez más en el futuro. En un futuro que, como muchas veces ha hecho el Banco Mundial, muchos de los empleos
el 50% incluso llega a estimar el Banco Mundial, que van a existir a partir del 2030, ni siquiera existen ahora mismo. Y eso complica mucho, digamos, la tarea del sistema educativo, porque no sabemos bien para qué tipo de empleos estamos formando, porque de hecho ni ahora existen, ¿no? Por lo tanto, ese tipo de habilidades que quizá es verdad, y esto también es una crítica para la evaluación, porque también hay que saber criticar a los evaluadores, donde tenemos que empezar a hacer cada vez más incidencias en el tipo de evaluación, habilidades que hasta ahora quizá no se ha hecho tanta existencia y que no se han evaluado, ¿no? Como os decía, pensamiento crítico, creatividad, capacidad de análisis, todo este tipo de cuestiones, ¿no? No voy a insistir más, es un poco más lo que os decía. Simplemente, de aquí lo que me interesa es que, de nuevo, con otro tipo de datos, llegamos a la misma conclusión. El empleo que se ha visto más afectado no son de los que tienen peores resultados en PIAAC, sino de los que tienen, aquellos que tienen resultados por debajo de la media, porque son los peores, porque no son los peores, ¿no? Aquí están divididos la evolución del empleo por cuartiles en los resultados de PIAAC. Y el que lo tiene peor no es los que están en el último cuartil, sino los que están en el tercero. O sea, los que tienen malos resultados, pero no los peores de todos, ¿no? Que pueden ser un poco, bueno, pues un poco las cuestiones de un poco que comentamos. Y voy a terminar ya simplemente, bueno, pues con una parte final en cuanto a evidencia, ¿no?, empírica. Bueno, políticas educativas y cómo podemos mejorar la equidad, ¿no? Decía José Luis que no puede haber calidad sin equidad. Pues la realización de pruebas externas estandarizadas, en contra de lo que muchas veces se ha creído, mejora la equidad educativa. Y en ese sentido, en España hemos hecho, lo veis ahí, entre 2013 y 2012, porcentaje de alumnos que acuden a centros donde los resultados de evaluación se utilizan. Hemos hecho un importante esfuerzo, pero todavía nos queda para llegar a la situación de la OCDE, ¿no? Los datos de 2012, porque son los últimos que disponemos. Y si esa evaluación unido a autonomía escolar, como ha hablado, y aquí no me voy a extender porque habla ya José Luis, mucho mejor, ¿no? Esa combinación de dejemos, y este es el gráfico de José Luis, dejemos que los centros gocen de su autonomía escolar y luego veamos si realmente está funcionando esa autonomía, qué se está haciendo con esa autonomía, ¿no? Es esa combinación la que proporciona mejores resultados. Bueno, los estudios nos dicen, y aquí no estoy haciendo un cherry picking, ¿no? Alguien puede decir, lo digo muchas veces porque es importante. Claro, tú te puedes traer el artículo de investigación que más favorece tus tesis y ya está, ¿no? No, yo no estoy haciendo eso. Lo que estoy haciendo es un resumen de los mejores artículos de investigación. Y lo que concluyen es que introducir pruebas externas estandarizadas mejora los resultados de los alumnos en un 20% de la desviación típica, ¿vale? Y lo mejora particularmente en aquellos alumnos más rezagados. En ese sentido es muy importante cómo se haga y estoy terminando para poder ya la clausura, en ese sentido es muy importante cómo se diseña la evaluación, ¿no? Aquí en un artículo de David Deming, Sarah Coates y dos coautores más, en el que ellos muestran que el diseño de No Child Left Behind ha sido importante para que justo la mejora de la introducción de pruebas externas estandarizadas ha sido en los alumnos rezagados. Porque los resultados que se hacían públicos de los centros educativos de Estados Unidos, en este caso de Texas, que fue el precursor en ese sentido, son los resultados en pruebas externas estandarizadas de la proporción de alumnos que tienen becas de comedor, de aquellos de nivel socioeconómico más bajo y, en el caso de Estados Unidos, de aquellos de razas, hispanos o de raza negra. Y entonces, el hecho de que lo que se hiciera público eran los resultados de esos 4 colectivos, lo que ha proporcionado, evidentemente, es que los centros intenten mejorar los resultados particularmente de esos 4 y, efectivamente, esa es la evidencia que podemos ver, que la introducción de pruebas externas estandarizadas ha mejorado particularmente los resultados de los alumnos rezagados, ¿no? Y, además, no ha sido un espejismo, porque se ha seguido en el tiempo a todos esos alumnos y se ha mejorado también sus resultados en etapas superiores, de secundaria superior, un mayor acceso a estudios universitarios e incluso, ya hay datos con alumnos que tienen 28 años, un mejor salario, ¿no? Y termino diciendo aspectos muy, muy concretos. La evidencia empírica nos demuestra que la educación infantil, la etapa de educación infantil es de las más importantes de todas. Es más, y esto, bueno, estudios
sobre todo en los que lleva insistiendo mucho James Heckman, profesor de la Universidad de Chicago y premio Nobel de Economía, en los últimos 15 años, señala que hay una altísima correlación entre las competencias de un alumno a los 6 años y a los 18, de más del 60%. Por lo tanto, hay que incidir, hay que apostar y hay que centrar gran parte de los recursos entre los 0 y los 6 años. Él llega incluso a señalar que entre los 0 y los 3 años. Y aquí lo que podemos ver es que efectivamente aquellas personas que han ido a educación infantil entre 0 a 3 años tienen mejores resultados en TIMSS y también en PISA. Una vez descontado el nivel socioeconómico. Descontado el nivel, es decir, 2 alumnos exactamente iguales, con 15 años. El que ha ido a educación infantil de 0 a 3 años tiene mejores resultados que el que no ha ido. Muy particularmente para aquellos alumnos de entornos socioeconómicos desfavorecidos. ¿Vale? Y eso es, bueno, lo veis aquí, también trabajado desde el punto más neurocientífico, no solo desde el punto de vista de resultados en pruebas externas, que es desde los 0 a los 4 en donde se forman particularmente las habilidades no cognitivas y es ahí donde hay que hacer una incidencia. Más en ese sentido, no quiero digamos que insistir. Y termino diciendo, por lo tanto, bueno, pues que este tipo de bases de datos no son muy útiles para llegar a conclusiones como la que os he dicho, de que introducir pruebas externas estandarizadas, unidas, combinadas a autonomía escolar, nos mejora los resultados de nuestros alumnos, mejora sus competencias en general, mejora la probabilidad de que vayan a la universidad y sobre todo aquellos en los que están rezagados. Y también nos proporciona conclusiones muy interesantes como que la etapa de educación infantil de 0 a 6 años, me atrevería a decir que la de 0 a 3 es la más importante de todas. Así que muchas gracias a todos por su atención. Creo que hemos llegado al tiempo de forma absolutamente justa. Por desgracia no va a haber tiempo para preguntas, pese al interés que han tenido las dos últimas ponencias de los conferenciantes, ¿no? Yo particularmente me quedo con esto último que hemos señalado, la importancia de la evidencia y la importancia de tomar decisiones conforme a evidencia científica. Y nos ha mostrado precisamente Ismael con claridad cómo los resultados en las pruebas externas y el análisis de los datos empíricos reales de lo que produce la introducción de pruebas en el sistema educativo nos permite tomar decisiones que guían políticas educativas concretas. No es hablar sobre el sexo de los ángeles, es, por ejemplo, tomar decisiones de reforzar las primeras etapas de enseñanza o reforzar unas capacidades o unas competencias sobre otras porque la evidencia nos guía en ese sentido. Muchas gracias, Ismael. Muchas gracias, Silvia Montoya. Creo que ahora nos toca clausurar con el vicerrector. Muchas gracias. Gracias.